La noticia hoy son esas tenebrosas y sangrientas prácticas de represión que continúa ejecutando la dictadura de Nicolás Maduro para someter e intimidar a los presos políticos que incluso, estando bajo su yugo, reciben amenazas de ser ejecutados en caso de una ofensiva militar por parte de los Estados Unidos en territorio venezolano. Se ha intensificado el maltrato psicológico y las amenazas. Cada vez son mucho más agresivas, incluso recientemente les están diciendo que si llega a haber algún ataque de parte de Estados Unidos, ellos van a ser los primeros que van a morir, que van a ir contra ellos, incluso sus propios familiares van a tener también las consecuencias de estas incursiones o de estas actividades que haga Estados Unidos en Venezuela. Y por otro lado también, si se continúa denunciando, si los familiares continuamos denunciando, continuamos visibilizando y sobre todo exigiendo que se garanticen los derechos más básicos que tienen ellos como detenidos y bajo custodias del Estado, también los familiares van a ser víctimas de detenciones arbitrarias, de prisión injusta. La noticia, un artículo del diario ABC de España describió esta práctica intimidante a la que son sometidos al menos 900 prisioneros políticos en las mazmorras de la dictadura venezolana. Según el prestigioso medio, la publicación fue sustentada en testimonios de familiares de los detenidos. Funcionarios de las cárceles amenazaron a un grupo de excarcelados el pasado 25 de diciembre y a quienes permanecen tras las rejas. El punto clave de la noticia, la advertencia de los carceleros de la dictadura es que en caso de que Estados Unidos llegue a atacar a la dictadura venezolana y a su dictador Nicolás Maduro, los prisioneros políticos serán ejecutados. Los familiares de los reos liberados denuncian que el régimen chavista amenaza con ejecutar a los reclusos si Estados Unidos lleva a cabo una ofensiva militar en Venezuela. Ustedes van a ser los primeros en ser ejecutados. Los vamos a matar si Trump ataca a nuestro presidente Maduro. Y si denuncian o hablan con la prensa, los volvemos a meter a prisión y también vamos por su familia. La noticia, esta misma denuncia que ustedes acaban de escuchar, también fue conocida a través de la Premio Nobel de Paz 2025 María Corina Machado, quien reveló que ha recibido información de posibles ejecuciones extrajudiciales. En las últimas horas he recibido información de las amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel del Rodeo en Venezuela. Estas amenazas son emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al derecho internacional humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado. Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Saludo a Andreina Baduel, ella es activista de derechos humanos, una mujer que ha sido perseguida junto con su familia por parte del régimen venezolano. Pese a ello y con valentía, actualmente es la coordinadora del Comité de Familiares de Presos Políticos, que integra a por lo menos 500 familias. Andreina, como siempre, es un gusto para nosotros tenerla en este espacio periodístico. Gracias, el gusto es mío. Gracias una vez más por el espacio y la oportunidad. Está con nosotros Diego Casanova, ustedes lo ven en pantalla. Él es familiar de un preso político del régimen venezolano, quien ha recuperado pues la libertad ya hace varios meses. Sin embargo, decimos que es preso político todavía porque debe presentarse periódicamente a los tribunales. Diego, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Gracias, Jefferson, un gusto estar aquí con ustedes. Hablemos de varios temas. Finaliza este año 2025 y queda ese sinsabor, pero al mismo tiempo esa preocupación por esos presos políticos que continuarán un año más en las mazmorras de la dictadura. Andreina, antes de hablar de las denuncias que se han conocido en las últimas horas,
donde prácticamente la dictadura de Nicolás Maduro ha tomado como rehenes a los presos políticos. Quisiera que usted nos hiciera una reflexión sobre la situación que enfrentan estas familias cuando acaba un año en Venezuela en el que, pese a un despliegue militar, la dictadura continúa en el poder y persiste en la represión. Sí, por supuesto que es una Navidad con sabor amargo para quienes somos víctimas de persecución y para quienes tenemos familiares con detenciones arbitrarias, pero no solamente con detenciones arbitrarias. Es oportuno reiterar en este espacio que los presos políticos día a día son torturados, aislados, incomunicados, sometidos a tratos crueles y sometidos a diversos patrones de horror que desgraciadamente van acabando con su vida. Hoy debemos decir con mucha responsabilidad que somos más de 1000 familias sometidas a zozobras, amenazas constantes, pero que dentro de esos 1000 familias que tenemos presos políticos, más de 80 presos políticos están en condiciones críticas de salud, que si no son atendidos oportunamente pueden morir en prisión, como pasó con mi padre. Y para mi desgracia, parte de esa lista de los 80 presos políticos es mi hermano Yosnar Adolfo Baduel, quien ha sido sometido desde el día 1 hasta la actualidad de los 5 años y medio injustamente preso que tiene, a torturas de diversos tipos, a torturas físicas, a torturas psicológicas. Hoy se encuentra en el Rodeo 1, que es un centro de tortura ejemplarizante, donde están incluso la mayoría de los extranjeros. Y como él, muchos viviendo este calvario. Tenemos presos políticos en todo el territorio nacional, no solo en cárceles centrales, sino en comandos policiales. Tenemos adultos mayores, tenemos más de 130 mujeres injustamente presas. Y por supuesto que el balance no es un balance que quisiéramos dar, pero que es bueno que se sepa, porque en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, se siguen violando derechos humanos y seguimos en una grave crisis de derechos humanos y humanitaria, ¿no? Entonces, por tanto, la Navidad no es completa para quienes tenemos que enfrentar tanta crueldad. Sin embargo, estamos convencidos, y lo digo en reiteradas oportunidades, que el silencio solo se traduce en más impunidad y olvido, y es por ello que aprovechamos cada espacio para elevar las voces de las víctimas. Andreina, uno de los puntos más importantes de esta conversación que tengo la oportunidad de tener contigo en este momento, lo mencionaste anteriormente, y es la situación que enfrenta tu hermano, Yosnar Baduel, quien fue detenido desde el año 2021. ¿En qué condiciones se encuentra él? No solamente en lo que tiene que ver con el tratamiento que le dan en prisión, sino también en lo que tiene que ver con esta actuación que has asumido en los últimos años, esa defensa de los derechos humanos. ¿Hay algún tipo de represión en contra de tu hermano por el trabajo que realizas? Sí, desafortunadamente es así. Solo para hacer un resumen de lo que fue este año, por represalias a yo denunciar lo que él vive y lo que viven muchos presos políticos venezolanos. Este año él ha sido sometido a 2 aislamientos prolongados como mecanismo de coacción y de tortura. Uno duró 111 días, en el cual no supimos absolutamente nada de él, más allá de tener la certeza de que estaban acabando con su vida, como sigue siendo hasta la actualidad. Y hoy 41, y el segundo fue de 41 días. Muy a mi pesar, debo decir que él está en unas condiciones de horror en el Rodeo 1. El Rodeo 1 es un centro de tortura en el cual ellos están en una celda 2x2, en la que únicamente tienen una cama de cemento y una letrina. No tienen noción del tiempo, tienen restricción de alimentación, de medicación, de hidratación. Esto ha hecho que en él, quien ya traía un daño orgánico del SEBIN helicoide, del lugar donde estuvo casi 4 años preso y donde vivió torturas físicas y también vivió la peor tortura de su vida, fue ver a mi papá morir en sus brazos sin que le brindaran atención médica. Es todo lo anteriormente expuesto ha hecho que en él ya haya un daño orgánico que nos preocupa, porque además ha perdido muchísimo peso por todos los tratos crueles a los que es sometido.
y por ello yo estoy convencida que la única manera que tengo de salvarle la vida a mi hermano y a todos los que viven en condiciones similares a las de él, porque es de recordar que esto es un patrón en Venezuela para criminalizar a la disidencia, para silenciar a la disidencia, es seguir conquistando espacios, es seguir elevando las voces de las víctimas, es seguir denunciando el horror que tanto él como los casi 1000 presos políticos viven, porque otro de los patrones de horror al que son sometidos los presos políticos y que los hechos han demostrado que es una realidad es que no reciben atención médica especializada y oportuna. Del año 2024 a la fecha han muerto 7 presos políticos bajo custodia, pero del 2014 a la actualidad son más de 20 y entre esos mi papá, quien murió en el helicoide el 12 de octubre del 2021. Entonces, de alguna manera sabemos que aunque hay represalia, también la denuncia oportuna, la memoria histórica y la construcción de espacios donde se pueda elevar las voces, los protege y contiene a que la situación no sea peor de lo que ya es. Andreina, al comienzo del programa planteábamos una denuncia que ha generado una profunda preocupación, no solamente en el continente americano, sino también en Europa, donde tuvo eco precisamente en el diario ABC de España. Este prestigioso medio de comunicación ha denunciado que la dictadura de Nicolás Maduro prácticamente está utilizando como rehenes a los presos políticos y que los guardias de estas cárceles están amenazando no solamente a los presos políticos, sino también a sus familias, asegurándoles que si el despliegue militar llega a afectar directamente a Nicolás Maduro o se llega a ejecutar algún tipo de intervención militar terrestre en territorio venezolano que afecte a la dictadura, los primeros que asesinarán ellos serán a los presos políticos. ¿Usted tiene alguna información sobre esto, Andreina? No solamente que la tengo, sino que también lo he denunciado con anterioridad. Ratifico la denuncia que se hizo a través de este importante medio y aprovecho para alertarlo en este espacio. Es una realidad que nuestros presos políticos y las familias somos amenazadas de que si se materializa alguna intervención, ellos van a ser sometidos a ejecuciones extrajudiciales, pero así como son sometidos, aislados, incomunicados y amenazados los presos políticos, las víctimas secundarias, quienes somos las familias, las que acompañamos, las que nos atrevemos a denunciar, también somos asediadas, somos amenazadas, somos perseguidas. En nuestro caso ha sido un caso ejemplarizante por el nivel de persecución al que hemos sido sometidos por más de 18 años, que nos costó hasta la vida de mi papá. 3 de mis hermanos han sido presos políticos y mis hermanas y yo en la actualidad somos víctimas de una persecución que no para. De septiembre a octubre, mi hermana Margaret Baduel vivió 2 atentados que gracias a Dios no pasaron a mayores, pero que nos dimensionan el nivel de horror al que somos sometidos las víctimas venezolanas, y esto de cara a buscar a silenciar a las demás voces que no se atreven a hablar, no porque no quieren, sino por el nivel de hostigamiento y de amenaza al que somos sometidos los familiares, y eso es oportuno que el mundo lo conozca. Andreina, pero exactamente ¿qué les están diciendo? Por ejemplo, dentro de la información que usted tiene, me gustaría que nos ampliara un poco cómo son estas amenazas, en qué contexto se dan, qué es lo que buscan. ¿Acaso no están conformes con el estado en el cual tienen a estas personas que no deberían estar presas y pese a ello la dictadura las ha encarcelado? ¿Usted tiene algo más de información? Porque es profundamente preocupante. En algún momento... Es profundamente preocupante. Sí, porque según lo que pudimos hablar con muchas fuentes el día de hoy, hay algunos familiares que de hecho no se atreven a dar la cara de manera valiente, así como usted, y los entendemos, porque tienen miedo de que la dictadura tome algún tipo de represalia en contra de sus seres queridos en las cárceles, pero pues ellos plantearon que sencillamente lo que buscan es disminuirlos humanamente. Ya les quitaron la libertad, pero también les quieren robar cualquier tipo de expresión que ellos quieran emitir desde prisión.
Así es, nos han robado todo menos la dignidad y la fe, y la tortura y la amenaza y el asedio constante no busca más que deshumanizarnos, que doblegarlos. Afortunadamente seguimos resistiendo con mucha entereza. La mayoría de nuestros presos políticos y nosotros como familia también hemos decidido enfrentar tanta crueldad con entereza, primeramente porque Dios así lo permite. Pero la tortura no busca más que eso, que silenciarnos, que paralizarnos. E insisto, la importancia de que medios como ustedes y otros en el mundo, incluso organizaciones, gobiernos, instituciones intelectuales, el mundo conozca que en Venezuela se siguen violando derechos humanos, y que también entiendan que muchas veces el régimen ha buscado hacer creer que la denuncia los expone más, y mentira, la denuncia protege, la denuncia oportuna sirve para salvar vidas, y es por eso que cada espacio elevamos la voz y propiciamos que se sigan generando. Andreina, esta noticia es bien importante porque precisamente las esperanzas de muchos demócratas y también de víctimas de la dictadura están puestas en ese despliegue militar. Usted, como un símbolo de la represión de la dictadura, ya lo mencionó usted anteriormente, su padre murió en cautiverio, murió secuestrado por la dictadura, su hermano en este momento está en prisión, usted constantemente está siendo perseguida por parte de Nicolás Maduro y de la dictadura. Pese a ello, usted sigue valientemente emitiendo estas declaraciones, concediendo estas entrevistas. Desde su perspectiva y de todo esto que acabo de plantear, ¿usted qué piensa de este despliegue militar? ¿Las esperanzas del futuro de Venezuela están puestas en la acción que ejecute el presidente Donald Trump para lograr la libertad de su hermano y del resto de presos políticos? Sí, bueno, es una pregunta bastante sensible, y más en el nivel de persecución al que nosotros estamos siendo sometidos. Recordemos que mi hermano sigue estando en manos de ellos. Sin embargo, debo decir como ciudadana que los venezolanos hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos en el marco de la ley para que haya una solución pacífica y constitucional a esta grave crisis que enfrentamos, y está más que visto que desgraciadamente solos no podemos. Que todos estos años de lucha por el rescate de la dignidad y la democracia nos ha costado vida, y lo que ha hecho es el recrudecimiento de la represión, de la persecución. Y por supuesto que como defensores de derechos humanos hacemos votos porque la salida sea pacífica en el marco de la ley, pero que se supere esta crisis, porque la vida de los presos políticos y de miles de venezolanos depende de que se solucione lo que ocurre en Venezuela. Y lo que ocurre en Venezuela es que estamos siendo sometidos por un régimen criminal que persigue, que criminaliza y que hostiga, y que va acabando progresivamente la vida de quienes piensan distinto y del país en general. Pues Andreina, permítame, voy con Diego Casanova, que también atentamente ha estado escuchándola y acompañándonos en este programa. Él es familiar de un expreso político del régimen venezolano, de la dictadura de Nicolás Maduro. Diego, quisiera también escuchar de su parte una reflexión. Consideramos que uno de los temas más importantes de este 2025 es la lucha que ustedes han dado por la libertad de los disidentes políticos que en este momento se encuentran prisioneros por parte de la dictadura. Su hermano era uno de ellos, fue liberado el pasado mes de enero, pero aún continúa presentándose ante las autoridades judiciales de la dictadura. Es decir, que no está libre completamente, Diego. ¿Qué reflexión usted hace sobre esa lucha que ustedes han dado y la importancia que tendrá pues la libertad de todos los presos políticos venezolanos en el 2026? Sí, bueno, nosotros por supuesto que cuando hacemos balance de lo que hemos logrado durante este año, no podemos dejar de decir que ha sido gracias al esfuerzo que hemos hecho como familiares, como víctimas, como defensores, y al acompañamiento que decía Andreina de la comunidad internacional y de distintas organizaciones como las Naciones Unidas, otras organizaciones, incluso gobiernos que hemos visitado durante este año pidiendo el acompañamiento, es que se han producido estas excarcelaciones, por ejemplo, que recientemente vi.
Durante este año, si hay algo que nosotros hemos logrado, ha sido unificar y mantener una voz de resistencia en el país. A pesar de que constantemente se asedia a los familiares, se amenaza, incluso lo que tú comentabas, se les tortura psicológicamente a ellos cuando están en prisión, diciéndoles que van a llevarse presos a los familiares si denuncian. A pesar de todo el amedrentamiento y toda la violencia desde el Estado que se ha instaurado, incluso que revictimiza a los familiares y a todo lo que hemos estado luchando, a pesar de eso hemos logrado mantener la voz de los familiares, hemos logrado mantener una organización de familiares de víctimas que continúa luchando, que continúa exigiendo y que el próximo año va a continuar defendiendo los derechos de los presos políticos, pero también exponiendo las constantes violaciones de derechos humanos que vivimos en el país. Nuestra meta, por supuesto, sigue siendo la libertad de todos los presos políticos, el respeto pleno a las libertades democráticas y a todos los derechos humanos y, por supuesto, que cese la violencia y la represión en Venezuela. Solamente la paz que queremos todos los venezolanos se va a lograr en el momento en el que se instaure de verdad un país donde el Estado respete los derechos que tienen los ciudadanos, respete la Constitución y todos los funcionarios que hoy están al frente de las instituciones del Estado y sobre todo de la justicia dejen la impunidad, comiencen a hacer de verdad su trabajo, que significa liberar a estas personas, cumplir con las obligaciones constitucionales y sobre todo estar del lado de la gente, del lado del pueblo, del lado de quienes hemos insistido en que queremos un camino democrático y de paz para el país. Por eso es que vamos a continuar en este próximo año exigiendo, luchando. Este año hemos conquistado muchas cosas y sobre todo hemos logrado mantener la voz de los familiares y sobre todo de las víctimas de un país que a pesar del asedio, a pesar de que nos han querido callar, hemos mantenido en alto nuestra dignidad. De hecho, queda claro en esta entrevista, o por lo menos en este programa especial que estamos haciendo, finalizando este año 2025, con dos de los líderes más importantes que han trabajado y han visibilizado la situación de los presos políticos en Venezuela. Diego, yo sé que es un tema complejo para ustedes, pero sé que también es muy importante para los familiares de los presos políticos venezolanos sentar su posición o por lo menos plantearla sobre lo que realmente enfrentan en este momento los familiares de los disidentes prisioneros en las cárceles de la dictadura. En este instante, una de las expectativas más grandes de aquellos sectores que quieren el regreso de la democracia en Venezuela está centrada en ese despliegue militar que ejecuta Nicolás Maduro en el Caribe. Para muchos, este despliegue puede representar la libertad de los presos políticos y específicamente la libertad de Venezuela. ¿En qué situación se encuentran los familiares de los presos políticos en medio de esta expectativa, pero al mismo tiempo de esa incertidumbre que generaría una intervención militar estadounidense en territorio venezolano? Sí, sin duda alguna, como van información viene. Los familiares siempre tienen la expectativa de tener a sus seres queridos en casa. Eso es lo fundamental y eso es lo que hay que entender en todas circunstancias. Cualquier familiar de preso político, si le preguntas qué quieren, lo que te va a responder es: mira, quiero que mi hijo esté conmigo, quiero ya dejar este sufrimiento, quiero dejar de preocuparme porque no sé qué está comiendo, no sé si lo están maltratando, no sé si lo están... si está sometido a trato cruel, inhumano o degradante. Ese es el principal deseo de muchos de los familiares y por supuesto de nosotros que somos víctimas, de que se acabe la injusticia y volvamos a un país donde reine la paz. Creemos que volvemos a que la solución tiene que ser, creemos que los caminos tienen que seguir siendo pacíficos y vamos a apostar a eso siempre. Lamentablemente, la gente que está todavía en el poder parece que no ha entendido la circunstancia en la que estamos y la necesidad de que un país como este vuelva a una paz sobre la base de la democracia y por eso es que estamos insistiendo en que, por ejemplo, los presos políticos son un camino para construir nuevamente vías democráticas que nos permitan de verdad salir de la situación en la que estamos. La salida pacífica y constitucional está en manos de quienes están actualmente en el poder, quienes controlan las instituciones del Estado. Ellos son los principales responsables de que este conflicto que estamos viviendo en Venezuela de verdad
se encamina hacia la paz por caminos democráticos, por caminos pacíficos. Nosotros como venezolanos, como defensores de derechos humanos, vamos a insistir en eso, en el respeto a las libertades que están en la Constitución, y no vamos a dejar de exigir ninguno de los derechos que están allí. Vamos a seguir haciendo valer el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación pacífica, a expresarnos libremente, porque eso está allí en ese documento que es un pacto social que nosotros seguimos defendiendo, y por eso vamos a continuar exigiendo que este conflicto se solucione por esa vía. Porque al final eso es lo que todos queremos. Todos los familiares queremos reencontrarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con todos los que están actualmente en estas cárceles, abrazarlos y ya superar esta etapa tan oscura que nos ha tocado vivir a todos. Estamos con dos valientes símbolos de la lucha por la libertad de los presos políticos en Venezuela. Uno de los hechos más importantes de este año 2025 que hemos querido resaltar en uno de los últimos programas de este año. Ustedes los ven en pantalla, Andreina Baduel, valiente mujer desde Caracas, Venezuela, y también Diego Casanova desde Caracas, donde enfrentan constantemente un asedio y una persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Yo les voy a pedir que me regalen unos minutos, voy a marcar una pausa a comerciales. Quiero invitar a todos nuestros televidentes a que opinen en las cuentas de X que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla, @Segurizati, NTN24, y en mi cuenta personal, @Jefferson, NTN24. Las opiniones frente a estas declaraciones que nos entregan los familiares de los de los secuestrados que se encuentran en poder de la dictadura en este momento, específicamente en lo que tiene que ver con esas amenazas que estarían sufriendo por parte de los guardias de las cárceles, quienes les dicen que si el despliegue militar que ejecuta a Donald Trump en el Caribe llega a entrar a Venezuela o llega a afectar a la dictadura, a los primeros que matarán serán a los presos políticos. Una pausa comerciales y ya regresamos a la segunda parte de ese programa La Noche. Continuamos en este programa La Noche. Vamos con las cifras. Mientras el Comité de Presos Políticos CLIPBE asegura que la dictadura venezolana mantiene aún en su poder alrededor de 1.000 prisioneros políticos, entre ellos 2 menores de edad, la ONG de Derechos Humanos Foro Penal asegura que en este momento hay 913 prisioneros políticos en Venezuela, de los cuales 176 son militares, 106 son mujeres y uno de ellos es un adolescente, según esta organización lo ha podido verificar. La noticia, hasta el día de hoy, diversas organizaciones de derechos humanos consultadas por el programa La Noche han podido constatar la excarcelación de 71 prisioneros políticos en diversas cárceles del régimen de Maduro desde el pasado 25 de diciembre. Sin embargo, todas estas ONGs también denuncian que aunque esas personas salieron de las mazmorras de la dictadura, siguen siendo sometidas a procesos judiciales sin garantías, según la ley. Los activistas de derechos humanos también han denunciado que aún continúan tras las rejas cerca de 1.000 prisioneros políticos. En Venezuela, organizaciones como el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos han podido verificar solo 68 excarcelaciones en la última semana de diciembre, luego de un anuncio oficial que hablaba de casi un centenar. Señalan que son los casos que han podido verificar directamente con los familiares. Hemos logrado documentar unas 68 personas que habrían sido beneficiarias de estas medidas cautelares anunciadas por el Ministerio para el Servicio Penitenciario. Aseguran que estas medidas son emocionantes, pues se trata de familias que se reúnen luego de estar injustamente separadas, pero también indican que son insuficientes, pues hoy permanecen más de 1.000 personas tras las rejas por motivos políticos. Justamente este lunes la organización Justicia, Encuentro y Perdón actualizó sus registros. Contabilizan 1.041 presos políticos, entre ellos al menos 158 en desaparición forzada y 89 con patologías graves que necesitan de atención inmediata, además de 2 adolescentes y al menos una decena de adultos mayores. Entre quienes permanecen detenidos destacan 42 extranjeros y 49 venezolanos con doble nacionalidad, 12 defensores o activistas de derechos humanos, 21 periodistas o trabajadores de la prensa, 20 sindicalistas, 209 dirigentes o activistas de partidos políticos y 532 ciudadanos, además de funcionarios militares y policiales. Y es que según explican activistas de derechos humanos, no hay criterios definidos para estas excarcelaciones. Señalan que es una decisión absolutamente arbitraria, tal como lo es la detención. Varios con
con graves afecciones a su salud que requieren de atención inmediata. De no hacerlo, las consecuencias ya serían irreversibles, irreparables. La vida y la integridad de estas personas no puede seguir dependiendo de criterios que nadie conoce. Entre quienes permanecen tras las rejas, según cifras de Justicia, Encuentro y Perdón, hay al menos 21 periodistas o trabajadores de la prensa. Desde el Colegio Nacional de Periodistas ven con preocupación que ninguno haya sido tomado en cuenta para las excarcelaciones. Señalan que hay casos preocupantes como el de Ramón Centeno o Viallo Pilieri, ambos con graves patologías y muy delicadas condiciones de salud. También les preocupan casos como el de Roland Carreño, quien se encuentra desaparecido desde que fuera trasladado hace ya varios meses desde el Helicoide hacia otro centro de reclusión. Quizás es una manera de retaliación con la prensa, con los periodistas, con que se siga teniendo miedo en los periodistas, en los medios de comunicación, para mantenernos silenciados ante todo lo que está ocurriendo en el país. Advierten desde organizaciones de derechos humanos que además se debe hablar de excarcelaciones, pues todas estas personas que han salido de la prisión lo hacen bajo medidas cautelares, por lo que no están en libertad plena, sino bajo un sometimiento permanente a un proceso judicial. La noticia: mientras ha sido conocida la excarcelación de 71 prisioneros políticos por parte de la dictadura venezolana, existe zozobra por parte de las familias del menor Gabriel Rodríguez, de 17 años, condenado a pagar 10 años de prisión por los delitos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías. Gabriel está próximo a cumplir un año detenido y durante la audiencia en la que le fueron imputados los cargos y su posterior sentencia, él insistía con vehemencia en su inocencia. Recordemos el angustiante y desesperado ruego de su tía aquí en el programa La Noche. Ella es Joanny Méndez, quien habló el pasado 18 de diciembre con nuestra directora Claudia Gurizati. Los padres, la familia, nos dices que el padre está devastado con esto. ¿Cómo están los demás, la mamá? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están asumiendo esto? No, mal, la verdad que sí. Nosotros ayer nos desconectamos, nosotros apagamos los teléfonos, eso era llorar y llorar, o sea, preguntándonos. Yo tengo una hija de 9 años y ella se crió con él como su hermano. Claro. Y ella decía: mamá, cuando yo voy a ver a mi hermano, a mi hermanito del medio, le decía ella a él. Y yo: mi amor, todavía no. Hasta que encontré una carta donde ella le decía a Diosito que por favor le concediera el milagro de que le dieran la libertad a su hermanito, que ella lo quería ver. Eso a mí me partió el alma, que una niña de 9 años diga esas cosas, porque en realidad ella no conoce, obvio, como niña no conoce la maldad. Ella no sabe quizás la magnitud del problema que a él lo están culpando, de la magnitud del problema del que lo están catalogando. Yo solamente le digo: mi amor, tenemos que tener fe. Y ella me dijo: tranquila, mamá, que Diosito nos va a dar la fuerza para que mi hermanito salga. Volvemos con nuestros invitados, dos símbolos, dos íconos de la lucha por la libertad de los presos políticos en Venezuela. Ustedes los ven en pantalla. Andreina Baduel, activista de derechos humanos, perseguida por el régimen venezolano, y Diego Casanova, quien es familiar de un preso político que recuperó la libertad hace ya varios meses, cerca de un año. Diego, le quiero preguntar, y luego voy con Andreina, sobre esa condición sui generis en las que terminan viviendo aquellos prisioneros políticos que recuperan la libertad. En el caso específico de su hermano, ¿por qué tiene que presentarse constantemente a las autoridades judiciales y por qué le impiden dar cualquier tipo de entrevista? Sí. Bueno, ellos salen, ¿qué pasa? Volvemos al asunto de que no hay justicia. Cuando a ellos les otorgan estas medidas cautelares que son, o sea, que convierten la privativa en una medida de presentación periódica, a ellos les dicen que sus procesos continúan, es decir, tienen un juicio abierto que en cualquier momento ellos supuestamente van a continuar, le van a dar celeridad, van a cumplir con las audiencias que se corresponden, a fin de dar un veredicto. Hemos visto que en muchos de los casos el veredicto es, bueno, el continuar las audiencias y los condenan, ¿no? A muchas personas que hemos visto, por ejemplo, últimamente estas condenas aberrantes de más de 30 años, como el caso de la doctora Maya Orozco. Y en otros casos simplemente lo que hacen es
congelar el expediente. En el caso de mi hermano y muchos de los que están allí, actualmente les dicen que tienen que presentarse, pero no saben si esa causa va a seguir o no. Simplemente tienen que ir porque en algún momento se puede retomarse como no puede retomarse. Y es complejo el caso de las personas que están encarceladas porque si nos retomamos en el tiempo, nos vamos en el tiempo hacia atrás, por ejemplo, la gente que fue detenida, como el caso de mi hermano, en el contexto postelectoral después del 28 de julio, fueron personas de distintos lugares del país que los trajeron y los concentraron en las cárceles como Tucuyito y Tocorón, incluso dicho de manera oficial. Personas que venían de Táchira, de Margarita, de Apure, del Zulia, y que hasta ahora incluso algunos tienen que venir hasta Caracas, Anzoátegui, a presentarse. Eso genera, por supuesto, muchísimo gasto, sobre todo las personas que están en el interior del país, porque tienen que pagar pasajes, rutas internas, que con la situación económica que vivimos en el país, una crisis que actualmente tenemos, es muy cuesta arriba para esta familia, porque muchos son incluso de sectores muy pobres, muy humildes, que viven prácticamente del diario, de lo que logran hacer en el día para alimentar a su familia. De modo que esta medida, al final, aunque representa una libertad condicional, no resuelve el asunto de la justicia. No se traduce, por supuesto, en una justicia real porque no hay libertad plena para alguien que no ha cometido ningún delito, porque ninguna de las personas que fueron detenidas en este contexto tienen evidencia para sostener las causas por terrorismo y incitación al odio. Y por eso es que incluso los liberan, porque no tienen cómo sostener esas causas y por lo tanto son detenciones arbitrarias por motivos políticos. Y por eso es que incluso vemos en el caso, por ejemplo, de la doctora Mayur Orozco, cómo después de una condena tan arbitraria como de 30 años, la liberan, porque es una intencionalidad política lo que hay detrás de estas medidas y de estas detenciones arbitrarias. Andreina Baduel, en este momento cuando está finalizando este año 2025, sabemos que es muy triste y muy grave la situación que enfrentan esos cerca de 1000 presos políticos que están en este momento en las cárceles de la dictadura venezolana. Pero me llama la atención profundamente lo que sucede con los menores de edad y la forma como la dictadura en este año enfocó su represión hacia los más débiles, hacia niñas menores de edad, familiares de presos políticos, como una manera de escarmiento, como una manera de represión, como una manera de advertencia para que quizás otros jóvenes no se atrevan a emitir ningún tipo de cuestionamiento en contra de la dictadura a través de redes sociales. Hablemos de eso, Andreina, de los más débiles, los que están en este momento pasando este año, finalizando este año en las mazmorras de la dictadura. ¿Cómo están esos menores de edad? ¿Usted qué información tiene? Sí, debemos mencionar que es que aquí tenemos gente presa por sencillamente estar parada en una parada de bus. Aquí hay gente presa que ni siquiera fijó posición en contra del régimen y simplemente se lo llevaron porque dio la gana, porque quieren seguir infundiendo terror en la sociedad para tenerla amordazada y silenciada. Ese es el caso de los adolescentes. Tenemos 2 adolescentes en la actualidad. Hasta hace unos días eran 5. Gloria a Dios, liberaron a 3 de ellos. Pero quedó Gabriel, que como ustedes bien hicieron mención, condenado sin pruebas, simplemente por tener una vestimenta que para ellos era conforme a sus patrones de supuestos terroristas, pero lo más grave aún, tenemos una adolescente que se llama Samantha Hernández, que tiene semanas desaparecida y que su familia entera es perseguida. Entonces, por supuesto, esa es una situación alarmante a la cual hay que seguirle poniendo el foco y elevando las voces, porque bueno, no todos se atreven a denunciar, como ustedes bien también mencionaban, precisamente por eso, no porque no quieran, sino porque el régimen ha ido persiguiendo, asediando, cerrando los espacios cívicos en el país para tratar de dominar y de que no haya ningún tipo de protesta ni manifestación en ese sentido. Y por supuesto, si para cualquier venezolano la situación país es alarmante, para quienes somos perseguidos muchos más, hacemos votos porque haya una solución efectiva, real, y que se rescate la dignidad, la democracia, la constitucionalidad en nuestro país, porque
Tal y como lo mencionaba hace unos minutos, los venezolanos hemos hecho todo en el marco de la ley para buscar una salida a esta situación y desgraciadamente lo que vemos es más represión, más saña, más crueldad y más maldad. Vamos a una pausa comerciales, los invito a que me esperen unos minutos. Cuando regresemos estaremos con mensajes de los familiares de los presos políticos. Hablan a través de NTN 24 a sus seres queridos que se encuentran pasando esta Navidad y este fin de año en las mazmorras, en las cárceles de la dictadura de Nicolás Maduro. Ya volvemos. En el programa de la noche tenemos presentes a los familiares de los presos políticos venezolanos que siguen en las cárceles de la dictadura de Nicolás Maduro. Hoy aquí en el programa de la noche vamos a presentarles algunos mensajes que ellos han enviado a sus seres queridos a través de nuestras cámaras. Escuchémoslos. Mi tía Dignora Hernández se encuentra detenida hace más de 1 año y 9 meses en el helicoide en Caracas, Venezuela, solamente por luchar por un país mejor. Dignora, al igual que 800 presos políticos, hoy en día tienen que sufrir en carne viva no poder disfrutar estas fechas con sus familiares. Y nosotros, desde este lado, les queremos dar un mensaje. Para ti, Titi, y para todos los presos políticos, gracias por seguir resistiendo. Gracias por demostrarnos tanta fuerza y tanto sacrificio y por amar este hermoso país al que pronto volveremos todos en libertad. Desde aquí, sabemos que son inocentes y los seguiremos esperando siempre en casa. Los amamos. Soy hermana del periodista y profesor Luis Eduardo López Torres del estado de La Guaira. En estas horas que ya quedan del año 2025, le digo a la población de Venezuela que todo ha sido una injusticia lo que está viviendo mi hermano y del resto de los presos políticos. Esto es muy injusto y pido a Dios que se haga el milagro de tenerlos todos en libertad. Y hermano, si te tuviera enfrente de mí ahorita, te diría lo mucho que te amo, que te amamos toda tu familia y que siempre le damos gracias a Dios porque eres una persona tan humilde, generosa y te amamos siempre, hermano, te amamos siempre, siempre y te extrañamos mucho. Andreina Baduel y por supuesto a Diego Casanova, quiero decirles que para nosotros ha sido un verdadero privilegio tenerlos en este programa especial que hemos preparado para esta noche, ya casi de año viejo, porque ya en contadas horas finalizará este 2025, pero quisimos darle realce a esa lucha valiente que ustedes dan desde Venezuela, porque quiero hacer mucho énfasis en ese punto. Ustedes se encuentran en Caracas, donde constantemente, como represalia ante estas declaraciones que entregan en estas entrevistas, pues son perseguidos por la dictadura, pero valientemente lo siguen haciendo. Así es que Andreina Baduel, activista de derechos humanos, perseguida política, hermana de un preso político, deseo que vengan mejores tiempos para tu país, Andreina, deseo lo mejor para el próximo año y libertad para todos los presos políticos venezolanos. Una feliz noche, Andreina. Gracias, gracias, amén, que así sea, igualmente para ustedes. Diego Casanova, también para usted, por la valentía con la cual usted lidera esa lucha junto con su hermano, que sabemos que no nos puede acompañar, pero que pese a que sufrieron los vejámenes y las torturas del régimen, continúan luchando por otros, por los demás presos políticos que pasarán un nuevo año en las cárceles de la dictadura. Muchas gracias por habernos acompañado y un feliz año, y le reitero que vengan mejores tiempos para Venezuela. Gracias, Jefferson, muchas gracias. Ojalá que así sea, que todos nos encontremos en un país en paz. Así será, gracias Diego. por la oportunidad. Siempre nuestras cámaras estarán abiertas para ustedes. De esa manera llegamos a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invitamos a que nos sigan escribiendo en las cuentas de ex que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @Segurizati, NTN24 y @Jefferson, NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.